Doña Elda, Sí, buenas tardes. buenas Mi tardes, nombre, doctora Marta Lucía. mi nombre es Marta Lucía Solano, estudiante de la maestría en Desarrollo Alternativo, Solidario y Sostenible. Mi código es el 39.534.725. Hoy estamos con una lideresa muy importante del departamento de Santander, del municipio de Gambita, que nos va precisamente a compartir mucho de sus saberes y mucho de su experiencia como mujer rural. Doña Elda, pues le doy la palabra para que usted se presente. Usted hace parte de una asociación, ¿cierto? Sí, señora. Gracias, doctora Marta Lucía. Mi nombre es Elda María Domínguez Malagón. Soy presidenta de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Santander, pero antes que de esa asociación, soy presidenta de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas de Gambita, Azomurgán. Qué bien, muchas felicitaciones. Sé de su Muchas trabajo gracias. hace muchos años y todo lo que han hecho de incidencia también para que exista una política pública, un marco normativo, para que por lo menos se avance, ya que no se ha avanzado pues en materia de derechos humanos de las mujeres rurales. Colombia pues tiene una deuda histórica con la mujer rural y pues estamos hoy con la señora Elda María Domínguez, que queremos pues preguntarle, usted nació en Gambita, ¿cierto? Sí, señora, yo nací en el municipio de Gambita el 1 de enero de 1900, le digo 53. No. Bueno, Sí. doña Elda, queremos saber qué concepto tienen desde la ruralidad, desde su comunidad, el concepto del cuerpo de los hombres y el cuerpo de las mujeres. Bueno, el cuerpo de los hombres y el cuerpo de las mujeres, pues es una creación de Dios, primero que todo, ¿no? Y qué decirle, en Gambita se está ya hace bastante tiempo trabajando por el respeto del cuerpo tanto del hombre como de la mujer. Eso ha sido un avance que se ha hecho a raíz de, pues, de las violencias que siempre se habían como presentado. Si yo sé cuánto vale mi cuerpo, pues puedo saber cuánto vale el cuerpo de la otra persona, llámese hombre o llámese mujer, que hay que respetarlo, que hay que quererlo, que hay que permitirse, pues, estar siempre en una consonancia con lo que representa cada persona, ¿no? Sí, doña Elda, usted me contaba en el pasado encuentro que infortunadamente no nos quedó grabado, que por ejemplo ustedes de pequeña, pues como eso en la zona rural, las niñas cuando empiezan ya su desarrollo, cuando ya empiezan a verse señoritas, es cuando empiezan los señores a ponerle ojo a las niñas, a tener peligro, entonces sus padres como por protegerla, pues también estuvieron muy pendientes de que no le fuera a pasar nada ni que fuera de pronto a ser abusada o sí. Sí, esa ha sido una problemática, pues yo tengo 68 años y en esa época eran caminos reales, digamos, no había carreteras como ahora. Y había siempre como los señores, los señores sobre todo, los mayores eran como a abusar de las niñas. Entonces, la mayoría nos tuvieron que sacar de pues, de la ruralidad a estudiar a la gran ciudad, valiéndose de algún familiar que viviera en la gran ciudad, para poder uno estudiar y que no tuviera los peligros en el campo, ¿no? Porque había que desplazarse. Todavía algunas niñas tienen que desplazarse distancias de 40, 50, una hora, y eso que ahora hay carreteras de camino para poder llegar al sitio donde estudian, ¿sí? Sobre todo las Sí. niñas de bachillerato, porque la escuela rural pues está ya, se acercó muchísimo a las viviendas o a la vereda, digamos. Pero ya para cuando es el bachillerato, entonces deben desplazarse. Y sí, mi papá a mí me sacó a la edad de 7 años a estudiar a la gran ciudad de Bogotá. Yo amo a Bogotá por eso, porque ya aprendí allá con una tía, me eduqué, claro que mi esposo, mi ex esposo dice que me malcrié, ¿no? Pero
allá me eduqué, allá me hice en Bogotá. Y le agradezco pues a mis padres, a mi papá, a mi mamita y a Dios por habérmelo permitido y a mi tía que ya está también en el cielo. Sí, pues, pues fue una familia que reaccionó y que estuvo pendiente, pues otras niñas de pronto no hubieran podido correr esa misma suerte. El lugar que ocupan hombres y mujeres en la sociedad, pues de acuerdo a esos imaginarios que se ha tenido dentro de la sociedad y dentro de todas las comunidades rurales, afro, indígenas, tienen cada uno sus costumbres y pues digamos que sí hemos avanzado en materia de derechos humanos, pero aún nos falta porque aún todavía el cuerpo de la mujer pues fue utilizado como arma también de guerra. Entonces, pues vemos que pues, por eso queremos saber qué concepto tienen en la comunidad rural sobre el cuerpo de hombres y mujeres. Muchas gracias. ¿Y qué mitos de pronto tiene la comunidad o que tenía usted de pequeña veía? ¿Cuáles eran las costumbres que tenían en la ruralidad con respecto, por ejemplo, a esos saberes ecológicos, por decir, como decían usted la vez pasada, las cabañuelas? Ah, ya. Sí, bueno, ahora con el cambio climático, pues eso ha tendido a desaparecer. Pero en mi época, por ejemplo, mi papi, él siempre se atenía a las cabañuelas, él para la siembra y los campesinos en general, ¿no? Y las campesinas sembraban en una época determinada del año, sabían que, por ejemplo, en el mes de abril lluvias mil. Hoy ya no es así, ¿cierto? Hoy ya no se tiene en cuenta eso porque el tiempo ha variado muchísimo, precisamente por lo que han deforestado tanto, ¿sí? Las quebradas hoy son muy dañinas, digamos, porque ellas pues arrastran con el ganado, arrastran con todo eso, precisamente por el cambio climático, porque ahora no se sabe cuándo va a llover, ¿sí? Y qué puede ocurrir, digamos. Y a pesar de todo, la gente sigue deforestando. Aquí en Gambita tenemos pues como con la alcaldesa, la nueva alcaldesa, ella ya está luchándole a esto, con la Asociación de Mujeres Campesinas de Gambita también, con la Junta de Acción Comunal. Ya estamos diciendo, no, no deforesten, mire que eso es lo que nos está dañando, por eso la cosecha se pierde mucho. Sí, porque ya lo de las cabañuelas ya no da resultado. Eso ya no, no es como una guía, ya no lo es. El almanaque Bristol, pues sí, algunos lo aplican, pero no da resultado como antes. Muchas gracias. ¿Cómo es el manejo de los recursos naturales de acuerdo a sus saberes o lo que usted aprendió en su familia? ¿Cómo, por ejemplo, cultivar la tierra? ¿Qué había que hacer? Y ahora, ¿cómo ha avanzado y cómo es de diferente también con respecto a las semillas, ¿no? Bueno, antes las semillas, eso uno nunca compraba el paquete de semillas, no. Las semillas era de una cosecha a otra, iba, ¿no? Y se intercambiaban las semillas con los vecinos y pues lo máximo era que del municipio así más cercano, como no habían tantas carreteras y no había tampoco ¿cómo se llamaría? Para el desplazamiento, no era tan fácil el desplazamiento, quiero decir el desplazamiento de la movilidad sería, la movilidad, entonces la gente se intercambiaban los productos así entre los vecinos, las semillas entre los vecinos y entre la gente más cercana en los municipios, ¿sí? Y se sembraba y se cosechaba y se repartía muchas veces la cosecha entre el que había proporcionado la semilla. Hoy no se fumigaba, antes era con la ceniza, por ejemplo, con el ajenjo, hacían unos preparados y le echaban si habían animalitos comiéndose la huerta. Pero por lo general ellos sembraban que el maíz como en el mismo campo, sembraban maíz, sembraban la caña, sembraban todo lo de pan coger ahí en la misma, muy cerca de la casa, ¿sí? Ahora no, ahora aquí, por ejemplo, en Gambita tenemos que se hacen
Hay bastante monocultivo porque se dedicaron a cultivar la caña, que es un monocultivo. Tienen ganadería, sí, tienen ganadería, entonces ganadería extensiva. Son muy pocos los establos que hay y la gente que tiene ganadería organizada, ¿cierto? Para que no pisen tanto. Mm, Em, Se están estableciendo algunos monocultivos como el tomate de árbol, el tomate de guiso, la arveja, ¿cómo se llama? Bueno, diferentes cultivos monocultivo bajo invernadero. Y ujú. eso, pues, uno se sabe que eso también, pues, daña el suelo, pero también es una necesidad porque de qué vive la gente, ¿ve? Y el pan Pero coger. fumigan mucho y fumigan. La escasez de obreros ha hecho que la gente empiece a usar los químicos, ¿sí? Todo eso es tóxico y la comida que se produce es muy acelerada. Entonces, en muchos casos, ¿no? Ahí nosotras como mujeres campesinas hemos estado trabajando lo que es la seguridad alimentaria con soberanía, ¿sí? Con semillas nativas y seguimos apostándole como a eso. Pero es muy difícil, ¿no? Que la gente entienda que, bueno, se demora un poco más en cosechar y se cosecha tal vez menos, pero más limpio y más saludable para la salud de su familia, ¿no? Claro. Y las semillas que usted me decía que atacaban, o sea, las nuevas de ahora atacaban las que antes se tenían en la misma tierra, es decir, lo que se sembraba. Por ejemplo, lo que es es que hay una cosa que la gente no cree, pero que uno basado en la experiencia es verdad. Por ejemplo, uno tiene un cultivo de, digamos, de cilantro, que es como lo que uno más usa en la huerta, el cilantro, la cebolla, la zanahoria, la espinaca, ¿sí? Esas semillas. Si uno las tiene nativas, uno puede ir de un cultivo a ahorrar la semilla o guardar la semilla y hacerlo para el otro. Pero si uno llega a comprar, por ejemplo, semillas Monsanto, esas semillas que dicen que son legales, bueno, que vienen en sobre, uno tiene la semilla nativa, como es el cilantro, por ejemplo, sembró el cilantro nativo, nació bonito y bueno, y produjo semilla, pero puso el cilantro de Monsanto, que es el que más nosotros pues hemos empezado a usar hace años ya. em, lo siembra, nace, uff, opulento, hermoso y todo, pero no da semillas, pero sí dañó el cultivo del cilantro y empezó a como a atacarse en la semilla del cilantro se empieza a atacar y ya uno no va a tener la posibilidad de sembrar de esas semillas, sino que toca ir a comprar el sobre a la tienda. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo las mujeres campesinas de Gambita, que podamos tener nuestras propias semillas. Qué bien. Y yo veía que en muchos pasaba uno por Cundinamarca o por cierto, y se veía que prendían fuego al terreno cuando querían volver a sembrar, ¿por qué? Bueno, ese es un mito, ¿no? Ese es un mito que los campesinos, pero ya gracias a Dios también ya lo están desapareciendo. Que si no, no, ¿cómo se llama? No quemaban el mugre que ellos decían, es que eso es una maleza, sí, hay que quemar la maleza, no daba la tierra, pero eso no es así, ¿sí? Porque eso que le dice el campesino y los campesinos le decimos maleza, son las buenesas, porque por ejemplo, donde se hace un cultivo de caña que ellos siempre quemaban para volver a sembrar o para arreglar el cogollo, no, la soca que le llaman. em, si no quemaban, ¿qué les daba la caña? Y ahora ya entendieron que eso mismo da el abono, que esa mismo se pudre y mal es abona y el cañal es más lindo. Esto hubo que pelearlo muchísimo con la gente y hacerle entender, pero ya la gente también lo entiende y ya no hay quemas. Inclusive están controladas por la misma Qué bien. autoridad ambiental, ¿no? Y se les ponen sus comparendos ambientales y ahí les ha tocado ir entendiendo, a la buena o a la mala ir entendiendo que no se Ah, debe quemar.
Sí, o sea que se ha cambiado también se ha cambiado ese mito en favor de los recursos naturales también, de la tierra, de la misma tierra, ¿no? Desde luego, desde luego, desde luego. Es que si se quema, eso la tierra se va resecando más, se van acabando los animalitos descomponedores. Son muchas cosas, sí, que dañan que dañan. Y doña Elda, ¿usted conoce algunas de las principales narraciones que de pronto su mami le contaba o su papi con respecto? Doy un ejemplo, por ejemplo, mi mamá me decía que viene la pata sola, que sí, como esas creencias que la abuela le decía a mi mamá y eso se lo van narrando a uno como para construir leyendas o algo así. Claro, cuando uno era chiquito le decían que venía el coco, que venía la patasola, que venía la llorona loca, que venía, bueno, eso, y así lo mantenían a uno con esos miedos, ¿no? Pero ya uno fue creciendo, ya pues hay que tener respeto sí por la naturaleza, por supuesto, ¿no? Sí. Porque En la cuanto al naturaleza es papel de sabia hombre, y bueno, y en cuanto al señora. papel, digamos, en el cultivo, por ejemplo, no se le restringía por decir, no hay un ejemplo, no, es que estos cultivos no los pueden hacer las mujeres porque a ellas no les crece o no les da bien el cultivo, sino que como los hombres, pues, fíjese que pues es una de las luchas de las mujeres rurales que al hombre se le conoce, se le reconoce su labor como campesino, ¿no? Como agricultor, como comerciante. A la mujer, pues, muchos años ha dedicado a cultivar la tierra, pero muchas no han recibido tampoco, digamos, una asignación o que vengan por cultivar esa tierra, sino que eso va el Señor es el que cobra, ¿sí? Entonces, el que recibe el dinero, entonces, por lo cual siempre es reconocido, mientras que pues, la mujer rural no es muy identificada, además que pues ya han incursionado muchas mujeres, pero cuando va uno a mirar cuántas mujeres hay en ordeño, por decir, hay unas dedicadas a unas 3 reses, a otras 4, pero si al caso han logrado unas que se han asociado, pero el resto no es en gran cantidad como los hombres. Bueno, hoy por hoy ya no es aceptable el decir qué hace su señora y el señor le respondía al amigo o al que le preguntaba, no, ella ya en la casa, esa no hace nada, ya cuidar a los niños y ver el par de marranos que hay y cuidar las vacas y por ahí ordeñar y pues cuidar a los chinos que vayan al colegio, a la escuela. Eso no hace más nada, eso no hace nada. Y él únicamente se terciaba la máquina y se iba a macanear o se iba a jornalear. Y la señora no se reconocía ese trabajo de la mujer. Hoy por hoy, en Gambita, las mujeres tienen sus molinos. Aquí tenemos como 2 o 3 mujeres que tienen molino y lo hacen producir panela. Tienen también sus cultivos, tienen ganado. Hoy por hoy la mujer ya no es tan caída del zarzo que se dice vulgarmente de dejar que todo el hombre lo maneje. En la época de mi papá, sí, esas fueron una de las luchas que tuvo, por ejemplo, mi mamá, ¿sí? Que ella decía, no, es que usted maneja su plata y yo manejo lo mío, y cuando tenían que comprar una finca, pues juntaban lo que el uno tenía y lo que el otro tenía, y la compraban junticos, ¿no? Y eso que en esa época no es como ahora, que compró el uno y son dueños ambos. En esa época el que compraba, compraba, y por lo general compraba era el hombre, ¿cierto? Sí. Y él era el que disponía y vendía y hacía lo que quería y la mujer cuidaba y el hombre vendía y decía que la plata era para la casa y muchas veces la malgastaba, ¿no? Eso ocurrió. Esas fueron unas luchas que dieron las mujeres y que hemos dado las mujeres, ¿sí? Eso por allá desde, mejor dicho, desde 1800, yo creo que antes, ¿sí? Pero ya hemos avanzado. Yo pienso que por lo menos Gambita tiene un gran progreso. En el departamento de Santander todavía hay mucho problema, ¿no? Mucha pobreza en cuanto a mujer, porque precisamente no compagina el hombre y la mujer para trabajar por un bien común, por un hogar que es un común, ¿no?
y los hombres todavía manipulan mucho a las mujeres. Todavía eso se da, se da. Ahorita con el referendo campesino vamos a ver cómo nos va, doctora. Pues muchas gracias, doña Elda, por habernos contado un poquito de esa ruralidad que nosotros, pues desde aquí, desde la ciudad, muchas veces no valoramos, pero que pues ese es quien nos nutre nuestros alimentos, nuestra mesa, ustedes las mujeres rurales y los hombres también que cultivan la tierra, que luchan por no dejar de cultivar en las tierras en Colombia y que pues no les ha tocado fácil, pues porque eh, no es una labor que la puedan desempeñar con todo el apoyo, no solo con el gobierno, pues también municipal, departamental, porque pues aún todavía nos falta mucho como país para valorar más a las personas que están en la ruralidad. Sí, eso es verdad, doctora Marta Lucía. Eh, yo quisiera que su merced, pues ya que tiene la oportunidad, investigara cuál es la producción que tenemos la parte rural. Nosotros producimos, los campesinos y campesinas de Colombia, producimos el 60% de la comida que se consume a nivel nacional. Y es muy preocupante que el gobierno dé permiso de entrar productos de afuera, porque muchas veces los campesinos tienen que botar la papa, tienen que regar la leche, ¿por qué? Porque no hay comercio, no hay quien la compre por las mismas importaciones que se hacen, por estos dichosos TLCs que nos dañaron muchísimo, pues trajeron divisas al país, puede ser, pero nos dañaron muchísimo lo que es la producción y el empeño y el ánimo de los campesinos y campesinas para producir. Eso es una gran verdad, ¿sí? El arroz, todo lo que son los cereales, eso lo están importando de una parte, de la otra y de la otra. Tenemos la posibilidad también de exportar, pero es mucho más lo que se importa que lo que se exporta. Y eso es una preocupación grande. Trabajos como el que su merced está haciendo, es muy, muy productivo porque muchas veces los profesores, sí, van a las grandes reuniones mm, de la productividad nacional y ellos tienen la oportunidad de comentar esas cosas que, por ejemplo, su merced lleva, ¿sí? Entonces ellos comentan, no, es que en tal parte se dice tal cosa o hemos investigado tal cosa. Hay unas investigaciones muy buenas acerca de la producción de los campesinos, la economía campesina, familiar y comunitaria, ¿sí? Que es una de las cosas que hemos venido peleando y que la tenemos en el referendo, que espero que nos la apoye, doctora Marta Lucía. Doña Elda, claro que sí. Y pues yo le pediría una última cosa, que nos cuente o que nos diga como en pocas palabras, pues desde su saber qué mensaje deja pues para esta comunidad educativa que se está formando y que está llevando, como usted dice, esas voces sobre la ruralidad. ¿Qué se requiere Bueno, para... yo diría que a la comunidad educativa eh, preparen, digamos, la ciudad, la gran ciudad, se prepare para el campo y no que preparen a los del campo para la gran ciudad, porque es que esa ha sido una de las problemáticas grandes que hemos tenido la comunidad campesina, la comunidad rural campesina. Nuestros jóvenes nos los educan es para llevarlos a la gran ciudad, ¿sí? Entonces eso por eso se ha ido acabando el campo. El campo ha dejado de ser productivo, ¿sí? Lo mismo lo de la tierra, digamos que haya más equidad en la tierra, para el reparto de la tierra, que, que sea verdaderamente una equidad en la entrega de las tierras. Por ejemplo, le están dando las tierras a los grandes terratenientes para que cultiven la tierra ellos. Pues ellos van y siembran monocultivos y acaban con el campesino y la campesina. ¿Ve? Entonces sería como eso, que eduquemos al joven
al joven de la ciudad para que conozca lo que es verdaderamente la ruralidad y que por lo menos si no viene a vivir al campo, por lo menos sepa que detrás de la producción de lo que mandamos a la ciudad hay un gran amor por el campo y un gran interés de ser mejores, pero para quedarnos en el campo. Muchas gracias, doña Hilda. Que pasen un feliz fin de semana y me alegró mucho compartir con usted. De verdad que es una Muchas gracias. lideresa que tiene mucho Yo que no enseñar. tengo, muchas gracias. Yo no tengo tapabocas en este momento porque estoy a campo abierto, ¿sí? Pero les Ah, recomendamos una que usen el pequeña toma ahí del tapabocas, campo, una pequeña toma toda la de... bioseguridad, sí. ¿Listo? Está en campo abierto, sí, señora. Sí, por eso no, en el municipio de Gambita, la vereda de Gambita Viejo. Muchas Listo, mi gracias. doctora. Dios la bendiga. Muchas gracias. Saludos a sus compañeros de trabajo y de estudio. Qué linda que participa pues en todas esas cosas. Listo, mi doctora. Gracias.